Van a conocer este tema como arreglo, array, vector o matriz, ¿listo? Todo hace referencia a lo mismo. Entonces empecemos por tratar el tema de los vectores. Entonces, como bien se sabe, un vector no es más que una estructura de datos, tal como una variable. La diferencia radica en que estos son unas variables especiales que nos permiten guardar varios datos dentro de una misma variable, por así decirlo. Fíjense que en una variable tal como las que hemos creado, variable var número 1 o var número 2, en esas variables ustedes únicamente pueden ingresar un dato. Ustedes no pueden decir, no pueden colocar los dos números, o sea, digamos, var número y colocar el número 1 y luego el número 2 ahí internamente, no se puede. Toca crear dos variables. Una opción es crear un vector y ese vector puede guardar esas dos variables o más, ¿listo? O más datos. La característica de estos vectores es que es de un mismo tipo. El vector que uno cree debe ser de un mismo tipo, ¿listo? Esa es la condición. Que si van a generar un vector, ese vector va a ser de string o va a ser de números, ¿listo? Entonces no puede ser que un string y que también vamos a agregar números, no. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa importante aquí tenemos que abarcar en los vectores? Nosotros vamos a tener un índice y ese índice nos va a indicar en qué posición del vector se encuentra un elemento. Aquí en esta imagen podemos ejemplificar un vector que posee 10 elementos y fíjense en que en corchetes colocamos un número. Ese número va a indicar la posición donde se encuentra el elemento. Por ejemplo, en este 34.33 se encuentra en la posición 5 del vector MyList. Algo muy importante y no se les olvide que los vectores y matrices inician desde su posición cero. Ese es uno de los errores comunes que uno comete cuando está iniciando una programación. Uno comúnmente llama al primer elemento del vector con la posición, como si fuese en la posición 1. Y fíjense que el primer elemento está en la posición 0. En la posición 1 se encuentra el segundo elemento, entonces por favor no cometan ese error. Siempre que van a llamar al primer elemento de la matriz es en la posición 0, ¿listo? Un ejemplo, digamos si yo deseo guardar 10 números, tengo la opción de crear 10 variables y pues agregar esos números o colocar un array. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ver de una manera ejemplificada en nuestro código. ¿Listo? Entonces eliminemos lo que tenemos y vamos a crear unas variables, 10 variables. Número 1, bueno, hagámoslo con 5 para que no se vea tanto. Número 2, número 3, número 4 y LED número 5, ¿listo? Entonces, en cada uno de estos, pues voy a colocar los números que se van a ir incrementando de 10 en 10, por ejemplo. La cuestión es que se van a guardar 10 números, ¿listo? 30, 40 y 50, ¿listo? Y no sé, supongamos que deseamos hacer la suma de esos números, ¿listo? Entonces, console.log utilicemos document.write para que no digan que siempre utilizamos lo mismo. Entonces imprimamos ahí la suma de número 1 más número 2 más número 3 más número 4 más número 5. ¿Listo? Nada raro, nada raro. Esto pues no tiene nada extraño a lo que hemos visto hoy. Esa suma da 150. Listo. Una opción que yo les sugiero, que en este caso ahorraría 4 líneas de código y ahorraría espacio de memoria también, sería crear un vector num, ¿listo? Un vector num. Y aquí en corchetes colocamos los números, ¿listo? En corchete entonces empezamos a colocar el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50, ¿listo? Y aquí pues imprimo la suma de estos, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo llamamos? De una vez me voy a adelantar a lo que les decía.
los llamo con su correspondiente índice. Entonces, número 0, número en su posición 1, más número en su posición 2, más número en su posición 3, y siempre el vector va hasta n-1, donde n es la cantidad de elementos. Entonces sabemos que este es un vector de 5 elementos. Vea, el 10, el 20, 30, 40 y 50, estos son 5 elementos. Y el vector iría desde la posición 0 hasta la posición n-1. ¿Listo? Entonces número 4 acá. ¿Listo? Hasta la posición n-1. ¿Listo? Veamos que esto me debería dar lo mismo que en el anterior. ¿Listo? Lo ejecutamos desde acá para que se den cuenta que es el mismo. Igual nos dio 150. Entonces vean que con 2 líneas de código pude hacer lo que hice ahorita con 7 líneas de código. ¿Listo? Bueno, con 6. Entonces ahí hubo un ahorro de 4 líneas de código. De pronto aquí no será mucho problema porque simplemente hicimos 5 números. Supongan que yo les digo necesito 100 números. Entonces imagínense eh, pues el código enorme que va a salir creando 100 números, 100 variables. ¿Listo? Entonces así se maneja un vector. Entonces, el vector, obviamente, se coloca, digamos, la variable, se crea el espacio en memoria con LED o con bar, luego el nombre identificador del vector, luego el igual y luego colocamos los elementos. Entonces, los vamos separando con comas y deben ir dentro de corchetes. Siempre debe ir dentro de corchetes. Ahora bien, ustedes también pueden hacer lo siguiente. Pueden crear un vector vacío. Denme un momento, un minuto, ya continúo. Listo, entonces continúo, retomo la idea
Otra opción para crear los vectores es que los pueden crear vacíos, tal como lo ven en este caso. Aquí estoy declarando un vector con valores nulos, ¿listo? Y puedo ingresar luego los valores después en el programa. Digamos que después en el programa necesité agregarlos, ¿listo? ¿Por qué? Porque sí, ¿listo? Digamos al número 0, digamos que le voy a agregar el valor, coloquémosle los mismos valores, 10. Entonces al número 2, le voy a agregar perdón, al número 1 le voy a agregar en este caso sería el 20. Y así sucesivamente hasta el número 4. ¿Listo? Recuerden que los subíndices van hasta n-1, ¿listo? Entonces voy a copiar y pegar, más bien, 2, 3, ahí nos faltaría uno más. Este sería el 4, ¿listo? Entonces esos van de 10, 20, 30, 40 y 50, ¿listo? Y voy a volver a ejecutar y me da los mismos 150, ¿listo? Ahí les mostré otra manera de utilizarlo. Entonces, vean, ya les mostré cómo llamar digamos, un elemento del vector y cómo agregarle un valor a dicho vector, ¿listo? Otro ejemplo, que digamos que en este caso ya no queremos números, sino queremos datos. Entonces coloquemos, en este caso vamos a colocar nombre, los dos nombres y mis dos apellidos, ¿listo? Entonces coloquemos, en el primer campo iría el primer nombre, ¿listo? En mi caso. En mi segundo campo iría mi segundo nombre. En el tercer campo iría mi primer apellido y en el cuarto campo iría mi segundo apellido, ¿listo? Recuerden que aquí estaría concatenando, en este caso todo me saldría pegado, entonces para que no salga pegado, pues lo que debemos hacer es colocar, pues comillas, ¿no? Separadas. Agregamos comillas separadas y así ya no nos sale todo junto, ¿listo? Obviamente, pues colocamos el espacio dentro de las comillas. ¿Listo? Ahí en teoría debería arrojarnos mi nombre completo acá. Listo. Johnny Hernando Porras Ducavea. Ahí les mostré cómo crear un vector utilizando, en este caso, string. ¿Listo? Si quieren utilizar, también pueden utilizar var. El resultado es el mismo. No tiene ninguna diferencia. Ustedes saben que let para variables locales, var para variables globales. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, listo. Entonces, supongamos que nosotros queremos imprimir, supongamos que en este caso vamos a hacer un array de 10 nombres, ¿listo? Jonier, Julián, no sé, Juan, entonces Carlos, Luis, coloquemos a ver, 2, 4, 5, Liz, coloquemos Laura, coloquemos Jenny, coloquemos, ¿qué otro nombre? A ver, 2, 4, 6, 8, coloquemos eh, Stephanie y coloquemos por último Germán, ¿listo? Entonces aquí creé un vector de 10 elementos. Entonces, una manera de imprimir esos 10 nombres, supongamos que los queremos imprimir uno debajo del otro, ¿listo? Entonces, una manera es pues escribir document.write y empezar a decir num0, num1, num2, num3 y así sucesivamente. Entonces vamos a imprimir en este caso los dos primeros números para que me lleven la idea. ¿Listo? Entonces aquí el 0. Listo. Aquí, por ejemplo, el número 0, luego el número 1, luego el número 2. Entonces 0, 1,
2. En este caso imprimiría Jonier, Julián y Juan. ¿Listo? La idea es imprimir todos, pero para no escribir tanto, pues voy a hacer esto. ¿Listo? Entonces, aquí es recomendable pues utilizar los, ¿cómo es que se llama? Eh, Vamos a utilizar entre comillas una etiqueta para hacer saltos de línea. ¿Listo? Entonces, no se les olvide siempre, hay que colocar un más y así hacemos todo. ¿Listo? Bueno, en este caso voy a hacer el ejercicio completo para que veamos, lo veamos un poco más entendido. Entonces voy a hacer 10 veces esto porque tengo pues 10 arrays. ¿Listo? 10 elementos, perdón. Entonces este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, 5, este es el 7, este es el 8 y este es el 9. Recuerden que va hasta el 9. ¿Listo? N-1. Listo, entonces aquí me debería imprimir todos los nombres. Jonier, Julián, Juan Carlos, listo. Hay una manera mucho más sencilla de hacerlo y aquí es donde viene el for. Entonces, en vez de colocar todo eso, pues creamos un for. Entonces, i igual a 0, arranca desde 0 y va a ser hasta menor a 10. Entonces, i menor a 10, ¿listo? Y menor a 10. Pueden colocarlo así o pueden colocar menor a 10. Aquí me equivoqué, menor a 10 o pueden colocarlo menor o igual a 9. ¿Listo? Como ustedes deseen, como lo vean mejor, lo pueden hacer. ¿Listo? Y más. Y aquí, dentro de corchete, simplemente vamos a colocar una de estas instrucciones. ¿Listo? Simplemente colocamos una de estas instrucciones y ya con ello tenemos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a imprimir, en vez de num0 o num1, vamos a colocar num-i, ¿listo? Y me debería aparecer exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces le doy F1, ejecute y vea. La misma aplicación, más sencillo. Fíjense que teníamos como 15 líneas de código, en este caso tenemos 5. Supongamos que vamos a colocar ahora 100. La estructura es exactamente la misma, solo que aquí cambió el número 100. Mientras que con líneas de código se nos va a incrementar a más, digamos como a 100 líneas de código. Entonces, ahí les mostré cómo recorrer un vector. ¿Listo? Ahí recorrimos un vector. Ya creamos un vector inicializado, un vector sin inicializar. Ya utilizamos los índices para llamar los números, para llamar los elementos o para agregar los números. Ahora, supongamos que ustedes que más adelante quieren cambiar un ítem. Digamos que a ustedes no les gustó el nombre Jonier y quieren cambiarlo, entonces no importa, lo pueden hacer. Entonces aquí coloquémosle Hernán. ¿Listo? Entonces en este caso me va a imprimir todo, pero el primer nombre ya no va a ser Jonier, sino que va a ser Hernán. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué más nos faltaría hacer acá? A ver, ¿qué más podríamos hacer? A ver, ¿qué más faltaría así interesante por hacer? Bueno, la propiedad .len, ¿listo? La propiedad .len, supongamos que ustedes hicieron digamos que tienen un vector y esa vaina tiene un chorrero de nombres, imagínense que tiene 1000 nombres. Ustedes no se van a poner a contar 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entonces le van a decir aquí, digamos, van a utilizar la siguiente. Entonces colocan el nombre del vector, colocan el nombre del vector .len, ¿listo? Y así le están diciendo, venga, vaya hasta la cantidad de elementos que tenga el vector. Entonces, en este caso, numlen es 10, ¿listo? Voy a imprimir por aquí en consola para que vean que nos debería arrojar ese número 10, ¿listo? Num.len, ¿listo? Es un método que trae ya de una vez incorporado, ¿listo? Quitemos este num0 y ahora sí ejecutemos. Que también efectivamente vean que aparecen los mismos 10 nombres, ¿listo? Sino que ahora pues no le dimos digamos, vean, numlen dijo que es 10, es decir, él me calculó que tenía 10 elementos, entonces nos ahorra el trabajo de tener que estar contando elemento a elemento. Entonces, en ocasiones no sabemos cuántos elementos hay, por ejemplo, en su sprint, que dicen que cada vez que le den el botón registrar, se agregue un nuevo usuario. Entonces, pues como cuántos elementos hay, pues simplemente pues coloquen numlen, ¿listo? Listo.
ahí habríamos terminado el tema de vectores. ¿Hay alguna pregunta referente al tema de vectores? No. Señor. Bueno, listo. No hay dudas, entonces procedamos a ver matrices. Listo, vamos a ahora pasar a ver matrices. Entonces, ya con eso para hacer su sprint, ya vieron funciones y vectores, que es lo que necesitan. Ni siquiera necesitan matrices, necesitan únicamente vectores y funciones. Entonces, pues, de todas maneras, igual toca ver, pues, ver matrices. ¿Listo? Entonces, veamos en qué consiste una matriz. Entonces, las matrices también son estructuras de datos muy similares a los vectores, cuya diferencia es que las matrices están compuestas por vectores. ¿Listo? Entonces, fíjense que un vector posee una fila y varias columnas. Vean, una fila y varias columnas. Una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, etcétera. ¿Listo? Mientras que las matrices van a verla como diferentes, tiene varias filas y varias columnas. Por ejemplo, esto es un vector, vean, una fila y varias columnas. La matriz la van a ver de esta manera, varias filas y varias columnas, ¿listo? Esa es la diferencia que hay entre una matriz y un vector. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a crear, por ejemplo, una tabla, pueden utilizar pues una matriz, ¿listo? Es una manera mucho más sencilla de hacer. Las matrices también tienen unos índices. Estos índices, pues ya en este caso debe tener dos subíndices. Va a tener el índice para conocer la fila y el índice para conocer la columna. ¿Listo? Aquí vemos una matriz escrita en forma pues, matemática y aquí una matriz pues ya más, digamos, más concernientes al área de programación. Entonces, vean, este es el elemento, sería A00, este sería el elemento A01, donde el primer índice es la fila, no se los olvide. Primer índice fila, segundo índice columna. Entonces, A01, luego sigue A02, A03, y ahora la siguiente fila sí sería A10, luego A11, A12, A13, etcétera. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más les comento aquí? Bueno, teóricamente no hay más que decirles. Procedamos a realizar alguna práctica, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué práctica sería interesante hacer. Intentemos hacer una tabla con, con una matriz, ¿listo? Bueno, obviamente no le voy a hacer los bordecitos ni nada de eso porque pues eso es con HTML y para poder enviarle código HTML pues toca utilizar código embebido y eso lo vemos la última semana nos enredamos con eso porque para eso hay que utilizar unas librerías, bueno, sí, unas herramientas y todo ello. Eso la última semana eh, nos encartamos con esos temas. ¿Listo? Entonces, creemos una matriz, ¿listo? Entonces, lo mismo, let matriz y va a ser igual a lo siguiente. Entonces, en corchetes vamos a empezar a colocar nuestros valores. Entonces, cada corchete va a hacer referencia a una fila. Coloquemos 4 filas, ¿listo? Entonces, aquí irían los datos de una fila, los datos de otra fila y los datos de otra fila y otra fila. Entonces, ahí hay 4, ¿listo? Y se separan por comas. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, digamos, a ver, el nombre, el apellido, la cédula, bueno, solo con 3 columnas. Entonces, nombre. Entonces, empecemos. En este caso, nombre, Jonier. Pueden utilizar comilla simple o comilla doble. En este caso, voy a utilizar una comilla doble para que vean que da lo mismo. ¿Listo? Apellido. Y luego, no sé, la edad, más bien la edad. 28 en mi caso. Creemos otro personaje, coloquémosle Carlos, bueno, coloquemos Luis,
de apellido pongámosle Hernández, de edad pongámosle 32 y para el siguiente coloquémosle los siguientes datos. Entonces, ¿qué nombre me invento? A ver, una mujer. Coloquemos Laura, apellido, no sé, Linares, y edad pongámosle 22. ¿Listo? La primera, la primera fila más bien dejémosla acá y coloquemos los campos correspondientes a nombre, columna y todo ello. ¿Listo? Aquí me arrojó un error ahorita. Ah, bueno, el error es porque aquí lo que fue una llave. Pues va nombre. El primer campo es nombre. El segundo campo es apellido. Y el tercer campo es edad. ¿Listo? Bloqueemos esto en vista, en esta vista, para que puedan ver todo el código. ¿Listo? Bueno, imprimamos primero para verificar que nos esté funcionando. ¿Listo? Coloquemos document.write. Imprimamos, por ejemplo, el elemento, digamos, imprimamos donde aparezca mi nombre. Entonces dice lo siguiente. Ese elemento se encuentra en la fila 1, fila 2, columna 0, 1, 2. Entonces, bueno, perdón, fila 0, fila 1. Entonces se encuentra en la fila 1, columna 0. Entonces, vamos a decirle esto, matriz y los dos índices, ¿listo? Matriz en su valor fila 1, columna 0, ¿listo? Entonces ahí tengo la instrucción, guardamos, ejecutamos y debería imprimirme el nombre Junior. Entonces, eso concuerda que estuvo bien. Hagamos una tabla. Miremos a ver cómo podemos hacer una tabla. Entonces, utilicemos un for, ¿listo? Porque si no tendríamos que empezar a recorrer. Si lo hacemos manualmente, tendríamos tres columnas por 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, 3 por 4, 12. Tocaría colocar 12 veces document.write. Entonces, más bien, en vez de hacer pues, ese chorrero, más bien utilizamos un for, ¿listo? Aquí colocamos in igual a i, creamos la variable i, bueno, in no, perdón, let, a veces se me olvida que estamos en JavaScript, entonces let i igual a 0, punto y coma, va hasta y menor a, en este caso, las filas. ¿Hasta qué número lo colocaríamos entonces? Este va a recorrer las filas, cuénteme. 6. Entonces, si lo colocamos menor a 3, incluiría el 0, el 1 y el 2. Entonces, Entonces no, 4. tendría que ir a 4 para que me incluya el índice 0, 1, 2 y 3 en las filas, es decir, las 4 filas. Punto y coma y más. ¿Listo? Listo, ya creamos nuestro primer for. Dentro de este for vamos a colocar otro ciclo anidado, porque cuando utilizamos matrices tenemos que utilizar dos for, ¿listo? Un for para recorrer las filas y un for para recorrer las columnas. Entonces, let j igual a 0, ese dato va a ir hasta el valor de las columnas. Entonces, ¿aquí qué debe ir? ¿Aquí qué debería ir? ¿Qué número? 3. Exactamente, aquí sí iría 3 porque son 3 columnas, entonces incluiría el índice 0, 1 y 2, ¿listo? Punto y coma, j más, ¿listo? Entonces aquí tengo mi segundo ciclo anidado. Vean que cuando hay errores, él me aparece en rojito, ¿listo? Y ahí se quitó, ¿sí ven? Entonces ya ahí
hicimos bien la estructura. Ahora vamos a colocar document.write y imprimimos la matriz con subíndice y en columna J, ¿listo? La idea es que esto, a ver, nos aparezca como, para que nos aparezca como como una tabla, yo creo que deberíamos, por un lado, colocar aquí pues un espaciado, ¿listo? Primero, que entre los elementos haya un espaciado, ¿listo? Entonces dejemos un espaciado por ahí de dos espaciados y aquí hagamos un salto de línea. Cada vez que él inicie una nueva fila, pues que me genere un salto de línea, ¿listo? Profe, si la pongo ahí o entre los dos for, ¿daría igual? Como que si colocan donde qué. Ese salto de línea, usted lo iba a poner ahí como en el for de la J, ¿sí? Si lo pongo entre los dos for, ¿es igual? No, es diferente. Si lo coloco acá, voy a colocar acá el salto de línea y si quiere vemos la diferencia entre los dos. Ok. Listo, entonces aquí voy a colocar entre corchetes, coloco la etiqueta salto de línea. Este teclado. A veces me monta problema. No me quiere salir. Ahora sí. Ver, listo. Entonces, el compañero pregunta que si lo coloco acá y si lo coloco acá dentro, es lo mismo. La respuesta es no por lo siguiente. Resulta y pasa que acá, si lo coloco acá adentro, se va a ejecutar cada vez que J se incremente. Entonces, cada vez que empecemos, digamos, él va a iniciar aquí primero, digamos, inicializa y en igual a cero. Entonces, viene y ejecuta todo lo que hay acá. Entonces, digamos que en este momento no existe este, sino que existe este. Entonces, él empieza aquí el for, el segundo for que se llama for anidado, y entonces aquí inicializa J igual a cero. Y empieza a imprimir esto que vemos acá. Empieza a ejecutar las acciones que hay acá. Sube, J se incrementa en 1, es decir, ahora J vale 1, ejecuta esto, sube, J se incrementa en 1, es decir, pasa a ser 2 y pregunta, ¿2 es menor a 3? Sí. Ejecuta, sube y se incrementa en 1, J es igual a 3, entonces pregunta, ¿J es menor a 3? No, 3 no es menor a 3, entonces sale y ahora sí, vuelve aquí arriba y este for, entonces y vale a 0, ahora y se incrementa en 1, entonces y queda valiendo 1, pregunta, ¿y es menor a 4? Sí, entonces porque y vale 1, entonces viene y ejecuta nuevamente esto, J vuelve y se inicializa en 0 y va hasta menor a 3 y se ejecuta esto 3 veces, luego sube y valía 1, ahora 1 más 1, 2. Entonces, 2 es menor a 4, sí, viene y ejecuta todo. Entonces, fíjese que si usted coloca el document.write acá, pues se va a estar ejecutando cada vez que se incremente este ciclo anidado. Mientras que si lo coloco afuera, pues él únicamente va a ejecutar este salto de línea cada vez que pasemos a otra fila. ¿Listo? Aquí, entonces vean cómo me saldrían los datos en pantalla si tenemos este salto acá. No nos daría como lo queremos hacer. La idea es hacer una tabla. Me va a empezar a colocar todo abajo, pues todo así, digamos, con saltos. Y la idea no era esa. La idea es que nos coloque en filas. ¿Listo? Vamos a ver si así lo visualizamos bien. Entonces, nombre, apellido, edad. Entonces, nombre, luego sigue nombre, apellido el de cada uno, ¿no? Ah, bueno, y aquí se me coló uno. Aquí va porras. ¿Listo? Ahora sí. Pues vea, este sería, digamos, pues obviamente los nombres de las columnas, ¿listo? Y aquí los datos, los registros. Entonces, el nombre va a ser Jonier, el apellido de este personaje es Porras, la edad es 28, luego el siguiente registro, el nombre es Luis, el apellido en este caso ahora será Hernández y la edad de Hernández será 32 y así sucesivamente. Fíjense en que si colocan ese salto de línea acá o acá, pues van a ver grandes diferencias. ¿Listo? Entonces,
ahí creo que habríamos terminado el tema de matrices, no sé, o venga, miro a ver si aquí dije algo bueno. Bueno, digamos que ustedes ya ahora quieren, supongamos que tenemos una gran cantidad de registros, ¿listo? Entonces, ustedes quieren saber, quieren colocar digamos, hasta dónde recorrer la matriz, pero ustedes no saben cuántas columnas son y cuántas filas son. No, más bien siempre, casi siempre las columnas las vamos a saber. Uno, dos, tres. Pero la cantidad de registros no los vamos a saber. Entonces la cantidad de registros, recuerden, vean, son estos, cada una de las filas. Entonces no sabemos cuál es la cantidad de registros. Entonces, en este caso vamos a colocar la siguiente instrucción, matriz, y utilizamos cualquiera de los elementos de la, bueno, espera, en este momento, este es para las filas. Entonces, espera, pienso aquí cómo sería, a ver. Por ejemplo, si colocamos aquí, digamos de esta manera, si lo hacemos de esta manera, eh, Ahí sería matriz.len. Desde si igual a matriz, 0 hasta I menor que matriz.len. Y en la J, si se quisiera, J menor que matriz, entre paréntesis, entre corchetes, I.len, ¿no? El de arriba eh, sería sin necesidad de la, pues creo yo, bueno, sería espera, sin necesidad del subíndice. listo, espera, ya miramos. Entonces, en esta instrucción que estoy dando, lo que estoy diciendo, venga, la matriz en su fila cero, en su elemento cero, venga, miremos a ver qué nos sale. Imprimamos esto. Entonces, vea que ahí nos arroja un error. Entonces, más bien coloquémoslo aquí abajo y veamos lo que nos va a aparecer. ¿Listo? Más bien imprimámoslo aquí abajo. Dejémoslo como lo teníamos por ahora y vamos a imprimir en consola esos valores. ¿Listo? Es console.log y vamos a colocar matriz punto len. ¿Listo? A ver, primero que nos sale así. ¿Listo? Arroja en consola así. F5. Imprimamos en consola, a ver más herramientas, consola, y veamos que nos arroja un valor de 4. Es decir, aquí estamos encontrando la cantidad de registros, que es lo que normalmente vamos a necesitar, ¿listo? La cantidad de registros que tiene un elemento, ¿listo? Comúnmente nosotros sabemos la cantidad de columnas, porque normalmente pues esto es una matriz, es decir, por ejemplo, siempre vamos a tener un nombre, un apellido y una edad, pero no sabemos cuántos registros se van a almacenar. Entonces, en el caso de ustedes que van a tener que hacer esta actividad, entonces ustedes pues, no sabrían, por ejemplo, cuántos registros van a haber, ¿listo? ¿Cuántas personas van a registrar? Entonces, esto sí lo pueden dejar estático porque pues ya uno sabe de por sí cuántas columnas va a trabajar, pero no cuántos registros se van a ingresar porque eso es algo dinámico. Entonces, lo que uno hace es colocar matriz.length y en este caso, pues él me va a recorrer normal, ¿listo? En este caso, vean que me funcionó igual, ¿listo? Me recorre la matriz, de acuerdo aquí, matriz.len nos va a arrojar la cantidad de filas. En este caso tenemos una, dos, tres y cuatro filas, ¿listo? Entonces, ahí podríamos encontrar la cantidad de filas. Listo. Si ustedes desean la cantidad de columnas, de pronto no la tienen, entonces dejen fijo la fila, una fila, y luego coloquen punto len. Y él les va a decir, venga, la fila cero tiene esta cantidad. ¿Listo? ¿Qué cantidad? Entonces, la fila cero es esta. Entonces van a venir y va a contar 1, 2, 3. Tiene tres elementos. ¿Listo? Así pueden contar las columnas, pero generalmente, como les digo, las columnas nosotros ya no, ya sabemos cuántas son. ¿Listo? Vean, nos funciona igual. ¿Listo? Aquí les mostré otro ejemplo en donde
digamos, utilizábamos más bien digamos, no conocíamos ni la cantidad de filas ni la cantidad de columnas. Entonces, bueno, nuevamente reitero, aquí igual puede ser 0 o 1, igual. Aquí estamos diciendo, venga, la fila 1, que es esta, la fila 1, punto lento, le estamos diciendo la cantidad de, digamos, de elementos que habría ahí. 1, 2, 3. Entonces dice, eso tiene un tamaño de 3. ¿Listo? Listo. Entonces ahí ya hicimos un ejemplo de una tablita utilizando matrices.